tal, Jesús? Muy buenas noches. Bienvenido a Paranormales, la señal humanista. Aquí, este programa, acá estamos tocando temas diversos relacionados al humanismo secular, ¿no? Y otros temas interesantes relacionados al pensamiento crítico. Así que hoy día vamos a ver un tema que de pronto la gran mayoría desconoce, ¿no? De algunos términos que pueden parecer un poco técnicos. Y me gustaría empezar. Creo que lo que va a dar de pronto el nombre a la conversación es sobre el Estado laico, ¿no? O sea, se habla mucho del Estado en esos tiempos, ¿no? El Estado así, el Estado por acá, el Estado por allá. Pero sería importante de pronto empezar, Jesús, por el lado de explicar qué es un Estado laico, porque se confunde también con Estado, cuando se habla de los grupos seculares humanistas, dicen, ustedes son antirreligiosos, ustedes quieren un Estado que persiga a las personas que creen. Entonces hay que entender qué cosa es un Estado laico para explicarle a cualquier persona que pueda estar viendo este programa. Por ahí podemos empezar. Bueno, en primer lugar, gracias, Andy, y también a la señal humanista por la invitación. Y claro, cuando uno habla de Estado laico, usualmente vinculado a incluso personas no creyentes, en ese sentido, se tiene que entender como aquel tipo de Estado que no tiene una religión oficial o no debería tener una religión oficial, que no impone creencias, no las promueve, pero tampoco las persigue, ¿no? No es un Estado persecutor de ideas como si es un Estado antirreligioso, en la época de la Unión Soviética, actualmente Corea del Norte, que la única fidelidad que tienen es al líder. Entonces sí persigue religiones expresamente. Un Estado laico probablemente es el Estado a nivel confesional más democrático que debe existir, es decir, y voy adelantando una probable pregunta que me hagas, pero es más favorable a cualquier tipo, ya sea religioso o no, contar con un Estado laico, ¿no? Básicamente eso. Entonces, eso es lo primero que podríamos explicar a la gente, es que un Estado laico no es un Estado ateo, por decirlo, o sea, porque la gente dice, ustedes quieren un Estado ateo, ¿no? Donde no haya creencia en nada, sino que más bien, entiendo yo, corrígeme si me equivoco, que el Estado laico es un Estado neutral en materia religiosa, si quieres decir el término. ¿Estoy correcto? Debería mantenerse neutral y tampoco promoverla, ¿no? Claro. Y entonces eso lo ligo a otra pregunta. Eso lo voy a ligar a otra pregunta interesante, porque el artículo 50 de nuestra Constitución, lo voy a leer tal cual, ¿ya? La gente nunca agarra la Constitución, la tiene ya ni curso de educación cívica. ¿No? El artículo 50 dice, dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. Lo leo tal cual, y uno podría decir, ¿somos un Estado laico? Porque, o sea, acá estamos nombrando a la Iglesia Católica con nombre propio, y ya vamos a ir más adelante con el concordato y demás, pero ahorita quisiera ir a la definición misma que está en la Constitución, Jesús. Claro. Esa es una pregunta, te comento que yo he estado haciendo algunas investigaciones sobre no solamente respecto al concepto, qué significa o si eso cabe al Perú, sino cómo se interpreta en nuestras, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, cómo está interpretando esta situación. ¿Por qué el artículo 50 implica que no somos un Estado laico? Bueno, formalmente te comento de que el Tribunal Constitucional al menos ha interpretado ese artículo señalando que es un señalamiento simbólico a la Iglesia Católica histórico, pero que eso no implica su sometimiento y que no somos un Estado confesional, sino más bien ratifica que somos laicos, ¿no? Que debería comportarse como un Estado laico porque así debería ser. Eso es lo que dice el TC en términos concretos, ¿no? Básicamente. Más adelante te voy a hacer dudar de esto porque no estando así, pero eso en síntesis. Claro. Entonces, eso que planteas es interesante porque creo que por ahí empieza el debate, ¿no? O sea, si somos o no somos, ¿no? O sea, como dice la naturaleza misma de nuestro Estado, ¿no? Porque uno va, vamos a decir, ¿no? Uno va a un colegio estatal y encuentra imágenes religiosas.
uno va a un juzgado Sí. y encuentra imágenes religiosas. De hecho, se jura Exacto. con la Biblia y con la cruz, ¿no? Entonces, cuando uno va incluso al Poder Judicial en Navidad, encuentra nacimiento, o en octubre el Señor de los Milagros, o la Virgen en la época, ¿no?, de Santa Rosa y demás. Y las mismas actividades, ¿no? Claro, exacto, las mismas, y uno se pregunta, esto no tiene pinta de Estado laico ni de vainas, pues, o sea, estamos, finalmente, somos un Estado confesional y confesional católico, es Jesús. Exacto. En los hechos, en la primacía de la realidad, como se indica por ahí en un principio que existe en el derecho, sí, si bien en el papel deberíamos, para enfoques internacionales, para lo que debería ser un Estado comportarse neutralmente como laico, en los hechos no es así. De hecho, hay muchos autores, por ahí podría citar alguno, hay un juez específico, que después te voy a comentar quién es, que establece claramente, oye, yo coincido con ustedes, rechazo demanda, pero para mí sí estamos en un Estado confesional, ¿ah? O sea, no me vengan con ese Estado laico para después terminar resolviendo otra cosa. O sea, sí acepta que es confesional, porque incluso hace un análisis que para su punto de vista es confesional. Entonces, ahí, una cosa es lo que dice el papel, que por un lado, la Constitución indica un reconocimiento expreso, que ya no nos dice mucho que sea laico, pero a su vez, el TC te interpreta y te dice, ¿sabes qué? Sí, somos laicos, pero cuando se resuelven casos como los que tú has mencionado, despachos judiciales con una cruz, con una Biblia, unos colegios del Estado llevando el curso de religión, te dicen, no, este es un tema histórico, tío. Hay que respetar el tema histórico, simbólico, la iglesia. Entonces parece que no nos terminamos de definir todavía, pero... Corrígeme si me equivoco, que el TC habla de simbolismo, habla de lo simbólico. Exactamente. El TC cuando habla de simbolismo y inserta la figura de la historia, para mi análisis es simplemente para justificar sus decisiones al rechazar demandas, ¿no? Han ocurrido bastantes, podemos hablar de algunas de ellas. Una de ellas, para mencionar el punto de los despachos judiciales, ¿no? Se resolvió, un colectivo interpone una demanda indicando de que este tipo de utensilios religiosos como una cruz, una Biblia, no deberían estar en un despacho judicial porque todo ciudadano, cualquiera que se presenta a un juicio, no necesariamente es católico. Puede ser ateo, puede ser evangélico, testigo de Jehová, que no utilizan esos simbolismos. Entonces, sin embargo, el TC lo que dice es, bueno, sí, estamos en un Estado laico, no se trata de someternos a la Iglesia Católica. Sin embargo, sí es cierto de que ya estos símbolos han dejado de ser religiosos, incluso católicos han dejado de ser ya, para pasar a ser parte de nuestro folclore prácticamente. Entonces, como eso es así, no debería quitarse. Es un razonamiento contradictorio totalmente, porque al darle ese simbolismo, justamente darle el simbolismo, le está dando el reconocimiento que no debería tener, porque nadie la tiene más que la Iglesia Católica. Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, en la práctica contradice pues lo que está diciendo, ¿no? Me estoy recordando una secuencia que puede sonar hasta graciosa, ¿ya? No recuerdo si es en el gobierno de Sagasti o en el de Kuczynski o en el de Vizcarra, no recuerdo cuál de los tres, donde hubo una juramentación de ministros y juran ante este Cristo gigantesco que le ponen delante, ¿no?, cuando van los ministros a juramentar. y da risa que el pobre de CAC, no sé quién le hacían cargar la cruz. Entonces, como habían personas que no eran católicas, entonces bajaban la cruz, ¿no? Traían la cruz, la volvía a bajar, la volvía a subir, o sea, dependiendo de la diversidad de confesiones, ¿no? Y yo decía, pucha, pobre hombre, decía, ¿no sería más simple quitar la cruz y que juren cada uno por su convicción personal? Sí, en efecto, sí. Y eso pasa también en los procesos judiciales, te comento. ¿Vas a jurar o vas a prometer?, te preguntan, ¿no? O eso debería ser la pregunta, pero lo que tienen muy acostumbrados muchos jueces, y esto sí ha quedado prohibido, te comento, es preguntar qué religión tienen.
porque un testigo, vamos a decir así, una parte que tiene que declarar algo ante un juez, antes que todo el juez le pregunta, ¿usted es católico? Así, pero esa pregunta realmente es válida, ¿no? Eso fue un proceso largo, constitucional, y el TC también dijo, eso es inválido, preguntar eso no es correcto, porque justamente vulnera un derecho que todos tenemos, que forma parte de la libertad religiosa, que es la libertad religiosa negativa, que no significa no tener religión, ¿no? Sino significa tenerla para mí misma, ocultarla para mí. Porque está la vertiente positiva que podría ser, sí, yo soy católico, no, yo soy tal confesión, pero puede ser de que yo no quisiera, en todo caso, decirla. Entonces, cuando la verdadera pregunta no debería ser, ¿eres católico?, sino, ¿usted promete o jura? Porque si jura es por alguna... Exactamente. Esa fue una materia, por ejemplo, también de un proceso, y entiendo que va por ahí también todos estos ministros que han tenido que pasar, algunos prometiendo, porque algunos prometían, otros juraban, a nombre de la Constitución, etcétera, ¿no? Es muy importante estas vertientes de libertad religiosa, justamente para diferenciar, porque el otro día también comentando con un amigo me decía, pero oye, bueno, yo es evidente, no sé si se ha entendido, pero soy ateo, me considero así, y en alguna situación me dice, oye, pero a ti no te protege la libertad religiosa, ¿no? Claro, sí, pues, si nos ponemos estrictos, claro, y con el término, el ateísmo no es una religión. Sin embargo, sí estamos protegidos por la libertad de conciencia que establece también la Constitución y tratados internacionales, pero claro, con el tiempo ya ha existido una evolución en el tema de la libertad religiosa que implican, pues, es una amplia gama de situaciones que implican respetar tus creencias más allá de una religión o un ser divino, ¿no? Pero es interesante eso. Claro. Entonces ya no nos perderíamos esos espectáculos tan maravillosos de los que juran por Dios y por la plata, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y creo que esa es la verdadera creencia de muchos de nuestros políticos, ¿no? Yo creo que más es eso, ¿no? Sí, pero quería ligarlo a otro tema importantísimo también que tiene que ver con eso del Estado laico, el Estado ¿no? aconfesional, y que es algo que es un tema espinoso y que otros países no tienen, ¿no? O sea, por lo menos acá en Sudamérica, creo que Perú es uno de los pocos que tienen el famoso concordato entre el Estado peruano y el Vaticano, ¿no? La Santa Sede, que fue, ¿no? Creo que firmado creo que fue, si no me falla la memoria, en el gobierno de Morelos Bermúdez, ¿no? Y después ratificado posteriormente. Claro. Y ese concordato le da a la Iglesia Católica ya no una serie de beneficios y privilegios que no son simbólicos, ¿no? Ese ya no tiene que ver nada con el simbolismo que menciona el TC, ¿no? Exacto. Sino en cosas muy concretas. Seguramente mucha gente le suena chino esto del concordato. ¿Qué es esto? Ni saben que existe un acuerdo entre el Estado peruano y el Vaticano que le da una serie de prerrogativas a las instituciones católicas. Jesús, ¿puedes comentarnos al respecto para que la gente se informe? Sí, a ver, en primer lugar, claro, cuando se hablan de tratados, convenios, a veces las personas que no están enteradas, ni deben, ni desean tampoco enterarse, les puede confundir. A veces lo ligamos a, por ejemplo, a la Corte Interamericana. Para estar sometidos, por ejemplo, a la Corte Interamericana hay un tratado que se ha suscrito, ¿no? Entre muchos países, etc. Pero el concordato, que se le ha denominado así, también es un tratado internacional firmado en los 80 entre Perú y lo que se le denomina la Santa Sede, ¿no? Que es el Vaticano. Pero no es tanto este concordato, no es tanto este convenio suscrito con la ciudad en sí misma o con el país, ¿no? Sino más bien con la religión católica propiamente. Y como tú comentabas, le otorga una serie de privilegios que hasta ahora vemos, o sea, ya dejaron de ser simbólicos para ser materiales, ¿no? Por ejemplo, financiamiento directo a parroquias, colegios católicos, exoneraciones tributarias, reconocimiento oficial incluso de autoridades eclesiásticas, beneficios migratorios. Es una forma
a través de este, digamos, convenio, se ha institucionalizado pues una relación especial entre el Estado, pero no con otro Estado, sino con una religión en particular. Y ahí viene el problema, porque a veces hace Perú convenios bilaterales con Estados Unidos o con otro país que comparten mercancía para mejorar, incluso exonerar situaciones de estudios, ¿no? Bueno, si ya está validado allá en tu país, puedes venir aquí y lo reconocemos bajo un trámite súper fácil. Ese es un beneficio bilateral. Pero en este caso no es con el Estado, sino con una religión en particular. Estamos suscribiendo y le estamos beneficiando a una religión y promocionando en el país. Gratuitamente no, más bien le pagamos, ¿no? Es increíble. Entonces... Eso es lo que mucha gente no sabe, ¿no? Que hay incluso una escala remunerativa que va, entiendo yo, desde el monaguillo hasta la cabeza hasta lo más alto, ¿no? Sí, y hasta ahora yo no veo cuál es la ganancia, ¿no? de ese convenio bilateral. Claro, ¿qué ganamos nosotros como país? Claro. Entonces, y ahí uno se pregunta, pero esto es un convenio, se debería respetar, ¿no? Derechos internacionales, tal. Sin embargo, trastoca otro tema, que esto sí contraviene convenios que tienen un rango mayor, por ejemplo, la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana, que ya nadie quiere obedecer a la Corte Interamericana, parece, sus sentencias, le exigen a los estados comportarse con neutralidad frente a las creencias. Entonces, como una conclusión podría considerarse que ese convenio, que es un concordato, actualmente es inconvencional, no es, contraviene totalmente muchos convenios internacionales a su vez, por privilegiar una religión. Es básicamente lo que sucede. ¿Podrías mencionar tú, para graficar la gente, por la gente con concordatos, contrato, un convenio, cuáles son los beneficios que obtiene la Iglesia Católica con este concordato? O sea, ejemplos puntuales ¿no? ¿Cómo se grafica, cómo se traduce este concordato en beneficio de la Iglesia Católica en el Perú? Bueno, uno de los ejemplos más claros es de que a partir del concordato obligatoriamente tenemos un curso de religión. O sea, no parte de una política pública, todo parte de ese documento, que se comprometen a tener un curso de religión en las aulas. Entonces, actualmente es obligatoriamente está en la currícula. Llevarla no lo es, pero está ahí, está para promoción. Otro caso es concreto, se podría considerar a las exoneraciones tributarias que tienen las iglesias, ¿no? Por la Iglesia Católica específicamente. Cuando uno analiza, y eso también ha sido parte de una investigación que APERAT lo sacará oportunamente, esta resolución del Tribunal Fiscal analiza todas las exoneraciones que tienen esta religión en particular frente a la SUNAT, por ejemplo. No tiene un gasto por esa vía, tienen ayudas financieras, también financiamiento directo a parroquias, también dinero público destinado a parroquias también a las mismas planillas de sacerdotes, etc. Hay dinero público que se destina inmediatamente a ellos, ¿no? Es material. Entonces, esos son ejemplos puntuales de los beneficios, digamos, que obtienen, en este caso, la Iglesia Católica. También se habla de exoneraciones tributarias, ¿no? Que es un tema que se conoce poco, ¿no? O sea, hablamos de esas exoneraciones tributarias, que también ahí viene un poco cómo calculas, ¿no? Porque hay un tema económico de por medio, ¿no? Cuánto finalmente deja de percibir el Estado por estos beneficios que le da la Iglesia, ¿no? Claro, por eso decía que al final termina perdiendo en todo. O sea, a ver, claro, acá no tratamos de confundir, hay organizaciones religiosas, organizaciones confesionales, no necesariamente católicas, que hacen algún tipo de ayuda social y que por eso también se benefician, donaciones, etc. Claro. Ese no es el punto, sino el punto va por el solo hecho de pertenecer a la Iglesia Católica. Ellos no pagan absolutamente, o se les exonera de esta carga, que es una suma que podría ser parte del dinero público para otras cosas, que como a cualquier persona le solicitan, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos, ya sea los que están en planilla, sí, los que no están, a los que están en planilla,
mensualmente tienen que tributar, y a los que no, también por ley. Entonces, imagínate. Hay otro punto importante, que bueno, se ha mencionado un poco hace un rato, pero me gustaría poner énfasis en el tema de la educación, ¿no? En el tema del curso de religión, que es que incluso en un momento, ¿no? Se estableció esta ley de libertad religiosa, el tema de la exoneración, ¿no? Por ejemplo, APERAT ha promovido una campaña muy interesante, que ya tiene algunos años, sobre la exoneración del curso de religión. Uh-huh. Y que creo que es necesario, pero no sé, o sea, yo más bien pensaría que debería ser al revés, o sea, porque es más trabajoso que uno pida la exoneración. O sea, mejor uno tiene que hacer el proceso de la exoneración, presentar su documento, y te ponen trabas, ojo, te ponen trabas, porque yo lo he visto, o sea, en los mismos colegios incluso lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? El tema de, tráeme tu certificado de tu iglesia o de tu confesión, de tu religión, para poder exonerarte, y usan muchas veces ese elemento, sí, para negar la exoneración a personas que no tienen ninguna religiosidad, o que no quieren, ¿no? O no quieren llevar el curso de religión porque se declaran abiertamente ateos, ¿no? Entonces, hay trabas, ¿no? Hay trabas en ese aspecto, ¿no? Creo yo que lo menos complejo, o mejor dicho, lo mejor sería que no haya el curso, y que libremente quienes quieren llevarlo, ¿no? Tengan un curso aparte de religión, los que quieran llevar un curso de religión. Entonces, creo que sería lo más práctico. O sea, que a mí me parece más bien que la exoneración es necesaria, es importante, pero es impráctico, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto, Jesús? Además que, a ver, yo no soy psicólogo, pero una exoneración o apartarte de tus compañeros en el aula te marca, te sella, te dice, te aparta, ¿no? De una actividad que pueden hacer juntos, pero en otra materia. Para mí ni siquiera debería haber el curso de religión impartida para nadie, y que ya cada uno en su casa, pues lógicamente, bajo la tutela de sus padres o no, lo puedan hacer. El tema con esto, claro, la facilidad es, si no se impartiera, porque es una obligación de facto, uno tiene que ser el que se resista, ejercitar su derecho, me resisto, para hacer el procedimiento, esa incomodidad de ir a tu iglesia, porque pueden ser de otra iglesia, o tocarle la puerta a Perata, decirle, quiero mi constancia ateo, ¿no? Claro. Que me han contado qué ha pasado, pero es imposible. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacer en una institución que no es religiosa? O cuando has perdido la fe, simplemente, ¿no? Que me ha pasado a mí cuando estaba en el colegio, y ya está. Entonces sí, lo que mencionas es cierto, sería más fácil. Claro, es mucho más práctico, ¿no? O sea, no es que con esta lógica que el Estado laico no es que esté en contra de la religión o de la fe de la gente, sino más bien que cada uno puede ejercer o expresar su visión del mundo de una manera libre, ¿no? Sea creyente o sea no creyente, ¿no? O sea, y creo que esta burocracia beneficia más bien que el statu quo se mantenga, y creo yo, es lo que yo considero, ¿no? Que esto está hecho precisamente para que se siga impartiendo el curso de religión católica, y que sea muy complicado, o sea, se vuelva muy burocrático la salida, digamos, del curso, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece complicado. Quisiera, tú que ves temas legales, me estoy acordando, y eso lo leí en un artículo de Vargas Llosa, ¿no? Que se llamaba La Señal de la Cruz, ¿no? Recuerdo un caso, que él contaba un caso en Alemania, ¿no? De que un padre había interpuesto una queja, porque su hijo llegaba al salón de clases y veía no, era niño, ¿no? Veía la imagen de Jesús en la cruz y le generaba malestar, pues, ¿no? Porque no era una persona religiosa, y la imagen de un hombre ensangrentado, crucificado, le generaba más bien rechazo, ¿no? Y que lloraba, y que estaba traumatizado por la imagen de un hombre crucificado, ¿no? Y se llevó todo un proceso, ¿no? Para retirar los símbolos religiosos de las escuelas en esta zona de Alemania, ¿no? ¿Tú has visto casos así o parecidos siquiera aquí en Perú? ¿Algún caso que, ¿no? Que de pronto de otras confesiones religiosas que hayan dicho oye, esto? Y por ejemplo estoy pensando, ¿no? En otro punto importante, que es el tema de las ceremonias religiosas, ¿no? Como el Señor de los Milagros, ¿no? Que se le ha nombrado como patrono del Perú, y que también se cierran calles, se cierran vías, ¿no? Genera cierta incomodidad a las personas durante
O sea, vas por Tacna y al día a ti nomás te quedas atrapado en una eternidad de Jesús. Claro. En realidad, en ambos casos hay situaciones que se han resuelto en el Perú, pero desfavorables para el Estado laico, ¿no? Curiosamente. No me sorprende, a nadie le sorprende. El primero de ellos es respecto al curso de religión propiamente, o religión en las escuelas, que un ciudadano interpuso pues esta acción para que no tengamos este curso y que no sea obligatorio para nadie y que simplemente desaparezca de la currícula. Bueno, llegó al TC y el tribunal dijo, claro, tú estás interponiendo esta demanda, esta acción, sin embargo, ¿tú a qué colectivo representas? O sea, se fueron y enfocaron respecto a la representatividad de esta persona, ¿no? Y comentaron, bueno, como no hay una representación de un colectivo específico, colegial, de repente un director de colegio o una situación similar, vamos a declararte improcedente de demanda. Ese fue el razonamiento para no ir en el fondo. La única persona o el único tribuno que fue al fondo, en este caso fue la doctora Marianela Ledesma, porque recuerdo su voto, haberlo leído, que ella indica, claro, puede ser un amparo, que, mira, para simplificar las cosas, el amparo lo hacen personas naturales, ¿no? Cualquiera puede recurrir. Sin embargo, puede tener efectos generales si es así, si lo considera así el colegiado, si se dan el trabajo, pues, de hacerlo, si lo quieren hacer. En este caso, ella hizo un voto muy bueno, amplio, detallado de por qué el curso de religión vulneraba un Estado laico. Incluso se fue más allá y tocó temas de colectivos, minorías, estudiantes LGTBI, etcétera. Entonces, cómo la imposición de una religión afectaba a otras minorías respecto a sus creencias, porque podrían considerarlos con términos pues que no queremos repetir acá, conforme a sus creencias. Entonces, a este voto se le adhirió otro juez, y ahí quedó, como un voto minoritario frente a la mayoría que dijo, no, tú no me has presentado a quién representas. Entonces es improcedente. Lo desestimaron por la forma. Es increíble, ¿no? Pero eso pasó. Claro. Y sucede también con el caso del Señor de los Milagros, porque antes de ser declarado patrono de la religión católica o del catolicismo en el Perú, eran pues proyectos de ley, te comento, o sea, para las personas que no saben, ¿no? Bueno, ahora creo que están un poco más informadas las personas, las redes y todo, para que una ley se emita, pues tiene que transitar un procedimiento, primero tiene que ser proyecto para recién convertirse en ley. En fin, hace unos años, un cúmulo de proyectos de ley, trataban de promover de que el Señor de los Milagros sea declarado pues patrono del Perú, ¿eh? Patrono del Perú, con esos términos. Sin embargo, frente a ello un montón de ciudadanos, varios, una decena habrán sido, interpusieron acciones de amparo para frenar eso, frenar esa situación, porque justamente declarar a un santo católico como patrono del Perú, pues es evidenciar o darle, someterse pues a una religión oficial que sería la católica, ¿no? Esto llegó al tribunal y, como te comenté y te adelanté antes, el tribunal señaló de que primero que nadie te obliga a creer en el santo católico, nadie te está obligando con esa ley, así que no se trastoca, no se vulnera tu libertad. ¿Dejas de creer en lo que tú crees con esta ley? No. Y además es histórico, ¿no? Es un tema de historia y nuevamente es un tema de simbología. Y le rechazaron todas las demandas, ¿no? ¿En qué terminó esto? En que posteriormente hicieron una precisión en la norma. Salió la norma, la ley está publicada y es declárese al Señor de los Milagros como patrono del catolicismo en el Perú. No del Perú, sino del catolicismo en el Perú. Entonces le dan esa precisión como, pero todos sabemos que... En la práctica es otra cosa. En la práctica es otra cosa. Entonces eso le da pues la facultad para cerrar calles, se promueven situaciones de esa naturaleza, ¿no? Que hay cosas artísticas que cierran, hay cosas artísticas que vetan, pero estos tipos de actos no. Es curioso.
Sí, ahí entramos a tallar en otro tema, ¿no? Que tiene que ver con qué permito y qué no, ¿no? Qué cosa qué cosa considero simbólicamente bueno y qué cosa simbólicamente malo, ¿no? Porque entramos a la y es justamente por eso que no se debería preferir a nadie, para no caer en esto, porque viene un mandatario de turno que puede ser evangélico, como el que parece que tenemos, y que dice, no, en el palacio debería también haber una capilla evangélica, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Entonces, para no caer en eso, no debería interponerse la religión con el Estado, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Para que no ocurra, finalmente, se libre uno de la exoneración, simplemente más bien el que quiera llevar el curso de religión, que lo lleve voluntariamente, y el pobre señor que carga la cruz, cuando juramentan en los ministros, bueno, también ya no tenga que hacer eso, ¿no? Tendrá que hacer eso, ¿no? Y ya no juren por Dios y por la plata, ¿no? O sea, por la plata nomás de frente. Por la plata nomás de frente. Jesús, para ir terminando ya, porque nos gana el tiempo de esta entrevista, ¿cuál es tu visión desde tu experiencia como abogado, ¿no? Y también con grupos ateos, humanistas seculares? ¿Cuál es tu visión de futuro? Yo sé que estamos en un contexto medio oscuro ahorita, ¿no? Estamos retrocediendo en muchos aspectos, en derechos ganados, ¿no? Hay una oleada, no solo en Perú, sino en varias partes de América Latina también, el avance de grupos, ¿cómo llamarle?, neoconservadores, ¿no? Con otros matices, con otras, ¿no?, otras formas de vincularse con el poder, porque hacen eso, ¿no? Se ponen al costadito, le hablan a la presidenta, ¿no? Por ahí un chico, ¿no?, de una confesión religiosa. Otros utilizan ya el poder tradicional de la Iglesia Católica, pues no solo la Iglesia Católica, hay otros grupos religiosos que también buscan hegemonía a través de determinados políticos, ¿no? Hemos visto congresistas ahorita que legislan claramente con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano buscan legislar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a ello? ¿Cómo ves tú la acción, el activismo por la libertad religiosa, por el humanismo secular, por la democracia, por los derechos humanos fundamentales y demás? Bueno, con el término que has utilizado, que es oscuro, que me recuerda justo a esa época terrible de la historia del oscurantismo, ¿no? Que curiosamente va vinculado con la persecución de la ciencia incluso. Sí, es una situación lamentable, pero siempre se debería, creo que todo ciudadano tiene el deber de defender la democracia, y para mí el Estado laico es un Estado que es lo más cercano a la democracia en términos religiosos y de conciencia que puede existir. No hay otro. ¿Por qué? Porque cuando nos sujetamos a una confesión específica, ya sabemos lo que sucede. No es para todos esa democracia. A ver, la democracia, cuando algunos me comentan, sí, pero yo he votado y somos la mayoría, claro. Ese término, el democracia, ¿no? Esa terminología primaria, originaria, ya no es la que se utiliza ahora. La democracia tiene que representar a todos de alguna manera y proteger también a las minorías, y también defenderlas en lo que conviene. Entonces no implica de que, como mayoritariamente el Estado peruano tenga cierta creencia, vamos a someternos a esta creencia. Así no es la situación. ¿Por qué? Porque también yo diría, bueno, mayoritariamente el ciudadano peruano es heterosexual, no es homosexual mayoritariamente. Entonces, bueno, no hay que otorgarles derechos fundamentales, o hay que desproteger a la comunidad tal. Claro. Es absurdo. Una democracia real representa y protege a todos. Entonces, bajo ese mismo sentido, el Estado laico es la única excepción, es la única opción que tenemos, y que tenemos que seguir defendiendo de alguna manera desde nuestras canchas, ¿no? De hecho, no es solamente salir a la calle. Tú estás haciendo una labor excelente en entrevistas, Aperat con algunos informes, y todos desde nuestro campo, ¿no? Entonces, me parece que es un poco triste cómo va el tema en lo político-social. Sin embargo, es algo que que debe servir para seguir defendiendo, nada más. Es lo que podría decir, y un mensaje también para los que, siendo religiosos, están viendo esto. De alguna manera van a ver algún católico, va a tener que ver esto,
Y es que tanto católico, ya sea evangélico, testigo de Jehová, a todos les conviene un Estado laico. ¿Por qué? Claro. Porque de nuevo, viene un mandatario de turno, una comitiva que es de una confesión específica y te van a imponer ciertas prácticas o, lo que es peor, legislar a partir de sus creencias, que es terrible, que pasa en el Congreso cuando uno ve esas justificaciones, esa exposición de motivos que le denominamos. Cuando uno entra a un proyecto, lo primero que ve es su exposición de motivos y uno lee y parten de premisas de creencias religiosas, y eso es escandaloso porque ya no sabemos, esa es la nueva forma o práctica de ciencia ahorita, primar o legislar a partir de creencias religiosas, y eso es muy peligroso para todo. Entonces, a partir de ahí, ese es un mensaje, ¿no? Ay, muchas gracias, Jesús, ha quedado claro. Hay que resistir cada uno de nuestras respectivas tribunas y seguir adelante en esta lucha que no para, ¿no? Y de hecho estamos es un proceso muy complicado, pero van, siempre con buena actitud. Gracias, Jesús, un gustazo, gracias por tus explicaciones muy didácticas, y nada, más bien deja tus redes sociales, si es que quieren, ¿no? Por ahí hacer alguna consulta, alguien que quiere hablar del tema contigo, ¿dónde te pueden ubicar? Con mi nombre, al LinkedIn estoy siempre por temas profesionales y listo, perfecto. Por ahí. Perfecto. Listo, Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Chao, Andy. Listo.